El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Jesús estaba leyendo en una sinagoga este pasaje que era del libro de Isaías. Y cuando terminó de leer, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y eso es lo que Jesús viene a decirte hoy. Él no está hoy aquí en cuerpo, pero Él está en su espíritu. Y Él quiere hoy traer las buenas nuevas de decirte que va a sanar a los quebrantados de corazón, que va a libertar a los cautivos, que va a dar vista a los ciegos y que va a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Yo creo que Jesús se merece un aplauso por todo lo que quiere hacer con nosotros. Hablábamos el viernes en parte de todo esto, los beneficios de la cruz. El pastor Cyril nos estaba ministrando acerca de los beneficios de la cruz. Gracias, como él decía, no una cruz cualquiera, gracias a la cruz, a esa cruz en la que Cristo fue colgado. Gracias a esa cruz nosotros hoy podemos tener la certeza de nuestra salvación, ¿verdad? Un día vamos a partir de este mundo, pero nosotros somos salvos en Jesús. Gracias a esa cruz nosotros tenemos la sanidad en Jesús. Por sus llagas hemos sido sanados. Gracias a esa cruz tenemos la libertad. Libertad de nuestra cautividad, de nuestras opresiones demoníacas, libertad. Gracias a esa cruz, porque Él se hizo maldito permitiéndose colgar allí en aquel madero, es que nuestras maldiciones están rotas. Gracias a esa cruz. Todo es gracias a, como hablábamos el viernes, los beneficios de la cruz. Cuando nosotros hablamos de la palabra salvación, o cuando decimos yo soy salvo, esta palabra en el griego tal vez tiene un sentido más amplio de lo que nosotros entendemos en el español como salvación o salvo. La palabra que usa el Nuevo Testamento es sozo, y según la concordancia de Strong, sozo significa salvar, liberar, sanar y preservar. Esa es la obra completa que hizo Jesús en la cruz. Te ha salvado de la muerte eterna, te ha dado sanidad, como os he dicho antes, por sus llagas hemos sido sanados, te ha dado libertad de toda opresión demoníaca y libertad financiera. Ojo aquí, que dentro de ese sozo de Dios estaba la rotura de la quiebra, de la ruina. Él ganó todo esto para ti. También te ha dado ser libre de los demonios y libre de las maldiciones. Ahora bien, quiero hablaros de algo. Por supuesto, he cambiado los nombres para que nadie se sienta confrontado y guardar a las personas. Pero os voy a hablar de casos reales. Atiende esto. María, 52 años, cáncer de mama. Ella conoció un día a Jesús a través de un familiar. El impacto de Jesús en su vida hizo que cambiara toda su forma de vida, sacó todo el anatema de su casa, llevó el evangelio a su mamá entregó su vida a Jesús, llevó el evangelio a sus amistades más cercanas, pero 3 años más tarde María murió del cáncer de mama. Andrés, 29 años, drogadicción y sida. Entrega su vida a Jesús. Es salvo. Pero cada día de su vida lucha con condenación, con culpa, porque espíritus atormentadores le arrastraban a las drogas. Él quería con Jesús, él amaba a Jesús, pero no podía avanzar en Jesús.
Un año más tarde muere de SIDA. José, 24 años, ruina financiera. Entrega su vida a Jesucristo. Cambia toda su vida, pues sale de una secta y genuinamente entrega su corazón a aquel que reconoce como Señor y Salvador. Por fin ha encontrado la vida después de todos sus tormentos. Conoce a una muchacha cristiana, se casan y forman un hogar. 6 años más tarde no son capaces de sacar su hogar de la ruina. Todo sigue igual. Ahora te podría poner un sinfín de nombres representando a los cristianos de la Iglesia de Jesucristo con alcoholismo, enfermedades generacionales, cosas que el médico no detecta que tienen, pero dicen, por la ciencia, esto no puede heredarse a los hijos, pero sabemos que de alguna manera estas enfermedades comienzan a pasarse de generación en generación. Hijos que viven atados a algo que los médicos no han sabido poner nombre, pero se llama maldición. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde están los beneficios de la cruz para estas personas? Pues hemos dicho que los beneficios de la cruz, que allí hace 2000 años Jesucristo tomó la sanidad, quebró la maldición, tomó nuestra libertad financiera y espiritual y la hizo suya para nosotros. Ahora te digo, vamos a decir que alguien mal pensado podría decir, bien pastora, dime dónde están los beneficios de estas personas. María entregó su vida genuinamente a Jesucristo y su cáncer de mama la mató. Andrés nunca supo combatir aquellos espíritus inmundos que lo arrastraban a su vieja vida. José no sabía que en Cristo había una nueva manera de vivir en las finanzas, donde tenía que decirle no al pecado, no a la deuda. Yo vuelvo a ser bajo mi Señor, porque sepas que la Biblia dice que aquel a quien debes se hace tu Señor. Y ese sinfín de cristianos que viven en el mundo derrotados, repitiendo la historia de su mamá y repitiendo la historia de su abuelita y repitiendo la historia de su tatarabuela, con pecados, con adicciones, con enfermedades que se repiten de generación en generación en generación. Y por mucho que le han dicho a Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y quiero que seas mi Salvador, no consiguen vencer. Dime. Alguien mal pensado podría decir, ¿dónde está, pastora, la sanidad de María? ¿Cuántos lo están entendiendo? Nosotros no, porque nosotros somos todos santos, puros y pulcros. Pero los mal pensados podrían decir, ¿dónde está la sanidad de María que su cáncer la mató? Algunos creyentes no se han apropiado de la obra completa, de la obra redentora completa de Jesucristo y viven única y exclusivamente con la obra de la salvación. El beneficio, porque hemos dicho que uno de los beneficios de la cruz es la salvación, ¿verdad? Nuestra salvación. Bien, te quiero decir que el beneficio de la salvación en la cruz es el único beneficio, atiéndeme bien, es el único beneficio que tú posees de manera inmediata. Tú le dices, Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador, y en ese mismo momento, si tú te mueres, tú partes con el Señor. Porque ese beneficio sobre ti es inmediato. Por eso María sabía que iba a la presencia de Dios. Pero los demás beneficios de la sanidad, de la maldición, de la opresión,
no son inmediatos. Tienes que hacerte con ellos. Tienes que tomar posesión o apropiarte de esos beneficios. Entonces, cuando alguien me dice, pastora, ¿dónde están los beneficios de esta persona que está enferma, que está con opresiones demoníacas? Yo siempre le digo, tal vez nadie le contó a esa persona, tal vez nadie le contó a esa persona que su salvación fue inmediata, pero que ella tiene que hacer uso de todas las armas que Dios le ha dado, entre ellas la fe, para arrebatar su sanidad, para arrebatar su libertad, para arrebatar aquello que ya ha sido dado por Jesucristo. Porque como te he dicho antes, Jesucristo en la cruz rompió con el poder del pecado, lo rompió. ¿Sabes qué quiere decir eso? Despojó. Exhibió públicamente a todos los principados, todos los demonios. Dejó a las enfermedades, a los espíritus de enfermedad, dejó a los espíritus de maldición, los dejó sin autoridad. Si ahora están sobre el pueblo de Dios, están sin un derecho legal. Como los israelitas. Ellos vieron la tierra de Canaán. Ellos tenían la promesa dada por Dios. Esa es tu promesa, esa es tu tierra. Ellos pudieron ver la tierra de Canaán. Ahí estaba la salvación. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Apropiarse de ese beneficio que Dios Padre había traído para ellos. Yo os digo, sois mis hijos, sois mi pueblo. Tomar posesión de esa tierra. Pero si hay gigantes. En el momento que el Padre dijo, es tu tierra, aquellos gigantes eran ilegales en esa tierra. Ya no tenían autoridad para estar en esa tierra. Y el más pequeño del pueblo de Dios se podía haber levantado contra ellos y decir, salís, porque mi Padre dice que salís. Pero no sucedió. Se acobardaron. No está la iglesia de Jesucristo igual. Todos los beneficios de la cruz son un sí y son un amén. Pero el único beneficio que tú tienes inmediato es la salvación. De todos los demás te tienes que apropiar. Y muchos cristianos, a mí no me hables de Satanás. Yo no quiero saber nada de eso, conmigo la cosa no va. Contigo va y precisamente contigo va que eres el pueblo de Dios. Satanás no se va a ocupar de Satanás. Satanás ya tiene a los que son de Satanás. A quien no te tiene es a ti. Y a quien quiere es a ti. Tú tienes que saber que Él está, amén. En esa cruz de Jesús, tú puedes ver, igual que el pueblo de Israel vio, tú puedes ver los beneficios de tu Canaán. Pero verlos únicamente no es suficiente. Tienes que verlos y tomarlos. Apoderarse uno de ello. Y tú puedes estar pensando ahí, pastora, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para apoderarme de mi sanidad? ¿Cómo hago para yo apoderarme o apropiarme de eso que Jesús ya lo hizo por mí? ¿Cómo hago? Yo quiero leerte algo en la palabra de Dios. Vamos a Romanos 8:1, que dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Atiende bien esto. Ninguna condenación hay. Pero dice, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tienes ahí la primera clave de cómo uno se apropia de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz por nosotros. Tienes que llevar una vida en el Espíritu para ser guiado por el Espíritu a tu libertad, para ser guiado por el Espíritu hasta tu sanidad, para ser guiado por el Espíritu a toda verdad. Muchos llegan a Jesús, pero nunca han abandonado su vieja manera de vivir. No han hecho morir las obras de la carne o, como decía el pastor, no han tomado su cruz.
Y no es que tú la tomas una vez, tú la tomas cada día. Cristianos que han dicho en un momento dado a Jesús, quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú seas mi Salvador, pero siguen atados. Te digo ¿por qué? Porque en verdad siguen atados a la carne, siguen atados a los deleites de la carne. Es como si Jesús ha sacado el mundo, los ha sacado del mundo, ¿verdad? Porque Cristo los ha redimido y ellos le han dicho, yo quiero, Señor, que tú seas mi Señor. Y viene Jesucristo y los saca del infierno, los saca de toda esa opresión, los saca del mundo, pero ellos nunca han sacado el mundo de ellos. Era como los israelitas. Viene Jehová, envía a Moisés a sacarlos de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Tienes que saber que lo primero que tienes que hacer es salir del mundo con Jesús y sacarte el mundo de ti. No estoy hablando de un mundo físico, amén. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Estoy hablando de todo lo que el mundo conlleva. La carne, los deseos de la carne, otras cosas más sutiles pero igual de peligrosas, los razonamientos, la lógica, todo mental, todo mental, todo mental. No le puedes dejar a Jesús entrar, pero tú sigues atado a la vieja manera de vivir. Esto provoca en tu vida dudas, incredulidad acerca de la persona de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué resulta entonces? Que Jesucristo ha hecho todo eso por ti, pero tú no tienes la fe de alcanzarlo. Todos los beneficios quedan ahí. Es decir, están en la cruz. Por supuesto, consumado es, dijo el Señor. Consumado es. Todo está hecho. El problema no está en Jesús, el problema está en ti. Que no pudiste apropiarte de eso. En el capítulo 6 de Marcos, dice que Jesús llegó a su tierra. ¿De acuerdo? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, ¿verdad? Como dijo él. Vamos ahí al versículo 5 que dice, no pudo hacer allí ningún milagro, sino sanar a unos pocos enfermos. Jesucristo, el Hijo de Dios, no pudo hacer milagros. Jesucristo, te lo voy a volver a repetir, porque a veces piensas, bueno, esta persona no tiene unción, esta tiene un poco más, esta tiene un poco menos. Jesucristo, la unción, el Hijo de Dios, Dios, no pudo hacer milagros allí. Solo dice que sanó a unos pocos enfermos. ¿Sabes a causa de qué? A causa de la incredulidad. No habían dejado su vana manera de vivir en razonamientos, en lógicas. No es este el hijo del carpintero. Tienes que vencer tus batallas aquí. Si lees ese capítulo vas a ver que nosotros podemos impedir la obra de la cruz. Nosotros podemos impedir esos beneficios de sanidad, de liberación. Léete ese capítulo en casa. Ahí vas a ver que vas a poder impedirlo por la falta de fe, por la resistencia al Espíritu. Resisten al Espíritu de Dios. Él quiere traer liberaciones a las congregaciones y hablas con algunos cristianos que se espantan si nombras Satanás. Se espantan. Pero yo creo que Satanás se tiene que espantar de ti cuando nombran tu nombre, amén. Temor, dudas, incredulidad, especulación, todo eso está en ese capítulo. Y perdieron la bendición de tener al Hijo de Dios, los milagros de Dios. Porque muchos de nosotros hemos tenido la fe primera, la que nos alcanza para creer que Jesucristo es Dios y que Jesucristo nos puede salvar un día en el más allá, en la muerte, nos puede venir a rescatar. Pero no hemos tenido la fe que le sigue a esa fe. No hemos tenido la fe de creer, no solo en Jesús, sino de creer todo lo que Jesús dice en su palabra. Es decir, la fe de creerle a Jesús. En verdad tenemos que reconocer delante de Dios que no hemos tenido en muchas ocasiones esa fe. Y al igual que el pueblo de Dios allí en su tierra,
Jesús ha pasado por aquí y ha salido diciendo, no he podido sino sanar a unos pocos. ¿Qué barreras o cómo puede ser? ¿Cuál es la estrategia? Yo le decía al Señor, tiene que haber algo. En todo yo siempre le pido a Dios las claves. Que sepas que todo lo que está levantado sobre una piedra está levantado. Además, Satanás lo imita todo. Siempre hay una clave. Siempre Satanás ha metido algo, una siembra, una mentira de donde ha levantado un imperio. Y yo le decía, ¿cómo ha conseguido el diablo meterse así en las iglesias? Meterse así en los pastores. Y Dios me dio una frase. ¿Cuántos la han escuchado? El Espíritu Santo no puede habitar con un demonio. Le dije, Dios mío, es verdad. Este es el razonamiento que Satanás ha traído a cientos de congregaciones y a cientos de pastores. El Espíritu Santo no puede habitar con los demonios. Entonces, sobre esa piedra, Él ha levantado todo su imperio de los cristianos no pueden tener demonios. Pero eso va a caer hoy con la palabra de Dios, amén. Amén. Eso va a caer hoy con la palabra de Dios. Así que pon atención a esto. Entonces, decíamos que Satanás nos viene con este argumento que tú has oído igual que yo en la mente. No puede habitar un demonio con el Espíritu Santo. Claro que no. Fijaros qué fácil. Nosotros somos seres tripartitos. Nosotros somos espíritus que tienen un alma y viven ¿dónde? En un cuerpo. Vamos a decirlo otra vez. Nosotros somos espíritus. Por eso cuando te mueres, lo único que haces es abandonar este cuerpo. Porque en verdad, ¿cuántos saben que no existe la muerte eterna para nadie? Ni para el que cree, ni para el que no cree. No existe. Dios nos hizo con inmortalidad. Sea para que cuando abandones este cuerpo te encuentres con el amado, o sea que para cuando abandones este cuerpo te encuentres con el verdugo. Sea para lo que sea, tú eres inmortal. Porque eres un espíritu y tienes un alma y vives en un cuerpo material. ¿Estamos entendiendo esto? Bien. Entonces, el beneficio inmediato de Jesús en la cruz de la salvación va directo a tu espíritu. Por eso dice Dios que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu. Ahora eres mío, tienes mi sello. En ese mismo instante puede venirte la muerte que tú partes con el Señor. Ahora bien, en el mismo momento que tú le has dicho a Jesucristo, yo quiero que tú seas mi Señor, y el Espíritu Santo ha venido a dar testimonio a tu espíritu, tú también hemos dicho que tenías un alma. Y esta alma puede estar completa y absolutamente devastada por violaciones, por torturas, por rechazo. A veces creemos que solo es una violación, un rechazo. Hablaba con una hermana que reconoce un episodio en su vida donde sintió un profundo rechazo y ella sabe que en ese momento algo sucedió en su alma. Así que, cuando tú vienes a Jesucristo, el Espíritu Santo ha dado testimonio a tu espíritu, pero tu alma sigue completa y absolutamente devastada. Porque, entre otras cosas, hemos dicho que los beneficios se cogen viviendo en el Espíritu. Y uno no acepta a Jesús y dice, ya vivo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es caminar en el Espíritu, obedecer al Espíritu, atender el consejo del Espíritu, vivir por y para Él. Y en ese camino, tú vas a encontrar esos beneficios. Así que tu alma devastada es una puerta abierta que Satanás ha tenido en tu vida para entrar. ¿Cuántos saben que la Biblia dice, no deis lugar al diablo? Es decir, que Jesucristo afirma
que podemos dar lugar al diablo. Dime, ¿para quién estaba escrito este versículo? ¿Para los paganos o para los hijos? Entonces tenemos el alma devastada. Y ahora también, Señor, yo te entrego mi vida, sé que eres mi Señor, tú me vas a recoger cuando yo parta de este cuerpo. Mi alma está devastada y ¿qué del cuerpo? Tu cuerpo puede estar completamente enfermo. María, 52 años, cáncer de mama. ¿Verdad? Te voy a leer algo en la palabra de Dios. Lucas 13, versículos 10 al 13. Vamos a leerlo juntos. Vamos a ver cómo estos demonios de los que te estoy hablando se meten en los cuerpos. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Te quiero leer el mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional. Esto que hemos leído es la Reina Valera, pero me gusta la Nueva Versión Internacional porque a veces la comprensión es mucho más clara. Vamos a leerlo ahí en la Nueva Versión Internacional. No sé si Leticia me puede ayudar. Sí que me puede ayudar. Dice: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio, ¿dónde estaba la mujer? ¿En la discoteca o en la sinagoga? Bien, estaba en el culto, ¿verdad? ¿Y quién era esa mujer? ¿Pagana o del pueblo de Dios? Una mujer del pueblo de Dios, 18 años atada por un demonio. Dice que la liberación, hay otro texto en el que claramente Jesucristo dice que la liberación es el pan de ¿quién? De los hijos. La liberación es el pan de los hijos. Pues dice que esta mujer llevaba 18 años enferma a causa de un demonio y dice ahí, versículo 11, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Jesucristo nos deja los textos clarísimos de que a causa de un demonio ella estaba enferma y presentaba una joroba. ¿Dónde? En su cuerpo. Es decir, que este espíritu atormentador había entrado a su cuerpo en forma de enfermedad y le había hecho presentar en él una joroba. Pero resulta que cuando viene Jesucristo con el poder, ese espíritu de enfermedad es reprendido y así como Jesús dijo, publica la libertad de la señora y ella se endereza y alaba a Dios. Amén. La liberación es el pan de los hijos. Pero a veces los demonios no se te meten en el cuerpo. Hemos hablado del alma devastada. Tú dime. Yo he ministrado casos de personas violadas una y otra vez. Ministré el caso de una persona que corrió de psicólogo en psicólogo, cristianos, de tratamiento en tratamiento, 20 y pico mil años en el Evangelio, pues toda su vida en el Evangelio porque sus padres eran cristianos, llena de enfermedades. Nadie le pudo ayudar, porque en las congregaciones donde andaba no tenían ni idea de que esta muchacha, buscadora de Dios, que amaba al Señor, esa niña estaba llena de demonios. Así que cuando nos encontró al pastor y a mí, lo único que tuvimos que hacer es decirle a ese demonio inmundo que había en el cuerpo de esa niña: tú sales fuera en el nombre de Jesús. Pero para gloria de Dios, su mamá dio testimonio de que fue completa y absolutamente sana. ¿Qué sucedió? Que llegó a un lugar donde creía que la liberación era el pan de los hijos. ¿Dónde estaban operando los espíritus
demoníacos en esta chica, en el alma, violada una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Las puertas del infierno se abren y tú ni siquiera tienes culpa, pero existe esa realidad. Y entra el dolor, y entra tal vez la falta de perdón y el odio que se genera hacia aquellos que te hacen todo eso. Y eres una niña y no entiendes nada y has abierto la puerta al diablo. No deis lugar al diablo. Y a veces las cosas te sobrepasan y das lugar al diablo. Así que el diablo ya estaba dentro a sus anchas en el alma de esta muchacha. ¿Y quién iba a saber? Es como en Marcos, el primer capítulo de Marcos, ¿lo conocéis? Jesús entra en una sinagoga y allí se manifiesta aquel endemoniado. ¿Quién era aquel endemoniado? Pues el pueblo de Dios. Seguramente cada día estaba en la sinagoga orando, alabando y buscando a Dios. Pero venía el rabino y abría el rollo y no tenía ni idea de liberación. Y entonces soltaba su chapa y daba la predicación. Y como nadie se había percatado de aquella persona, tenía problemas espirituales, nadie le pudo ministrar. Pero estaba sufriendo. Y cuando Jesucristo entró en aquel lugar y entró con la unción y la autoridad, resulta que no le hizo falta decir nada, que el demonio mismo lo dijo todo. Se manifestó y Jesús pudo expulsarlo. Eso sucede en este siglo. Iglesias llenas de personas atadas a todo tipo de cosas, vicios, enfermedades, secretos, todos los pecados ocultos. Atados por temor a hombre, por una cosa, por otra. Atados, porque no ven el poder, no ven en las iglesias el poder. Viven atados y condenados por Satanás, porque no saben cómo hacerse con esa bendición que Dios ya les dio. ¿Me estáis entendiendo? Las almas oprimidas. ¿Nunca has conocido a alguien con ataques de ira? Explosiones monumentales que dices, ¿qué le pasó a esta mujer, a este hombre? Y explotan en ira y te dicen disparates por la boca. Y luego viene un profundo arrepentimiento. ¿Nunca has conocido a alguien así? Yo sí. Porque en el alma de esa persona está operando un demonio. Hay que ir a la raíz. Muchas veces es el rechazo. No solo una violación, pueden haber muchas cosas operando ahí, pero Jesucristo dijo que Él vino a libertar a los cautivos y es lo que va a suceder en este lugar, amén. Es lo que va a suceder en este lugar. Ahora, como os decía, retomando la pregunta, ¿del Espíritu Santo habita con un demonio? No, porque hemos dicho que somos espíritus que tienen un alma y viven en el cuerpo. El Espíritu Santo y tu espíritu son uno y viven juntos. Él habita en tu espíritu. Ahí no hay demonios, porque la posesión demoníaca nunca se puede dar en un hijo de Dios. Porque tu espíritu, el día que le has dicho a Jesús, yo quiero contigo, Jesús, queda sellado para salvación. Y el Espíritu Santo hace morada en ti. Nunca aceptes que digan que un cristiano está poseído por Satanás en ese estilo de posesión. No. Puede tener espíritus que están operando en su alma, sí. Puede tener espíritus como esa mujer encorvada que están operando con enfermedad en su cuerpo, sí. Pero a todos estos espíritus Jesucristo en la cruz los desalojó y dijo, no tenéis autoridad. Luego queda en ti y en mí en hacernos, apropiarnos de eso que Dios nos ha dado, amén. Todo el Nuevo Testamento nos habla en gran parte de este ministerio de Jesús. De las liberaciones que Jesús hacía. Yo te he nombrado dos, pero el que ha leído los evangelios ve en gran parte cómo Jesús iba sanando a los enfermos y echando fuera a los demonios. Era parte de su ministerio, predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, pero sucedió algo. ¿Qué sucedió? Que llegó el día que Jesucristo se tenía que ir de aquí. ¿Y qué sucedió ahí? Él no quería que esta obra se perdiera.
Por eso Él agrupó unos cuantos y les dijo a los suyos, mira, esto va a continuar. Os paso el testigo. Y les dio la gran comisión. Vamos a leerla ahí en Marcos 16, los versículos 15 al 18. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es lo que les estaba diciendo a los suyos, pero ahora te voy a decir algo. Atiende bien este pasaje. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Crees que Jesucristo no sabía que 12 personas no iban a poder ir por todo el mundo? Jesucristo estaba pensando en su iglesia. La iglesia de Jesucristo, tú y yo, personas que viven en el Espíritu. No te vayas a meter viviendo en la carne y no te vayas a meter donde nadie te llamó. Pero personas que bajo autoridad son enviadas a hacer lo mismo que Jesús hizo. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué sucederá? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Jesús sabía que la encomienda que le estaba dando a los suyos era imposible de cumplir por ellos mismos. Jesús estaba pensando en la iglesia de Jesucristo, pasándose el testigo unos a otros y así alcanzar el mundo para Jesús. Esta orden no ha terminado hasta el día que Jesucristo venga por la iglesia. Tenemos que salir, predicar el evangelio, poner las manos sobre los enfermos y echar fuera a todos los demonios. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, amén. Y eso es lo que hacemos en este lugar, amén. Jesús nos habló, esos demonios ya no tienen autoridad. Yo en la cruz ya los despojé, no tienen autoridad. Eso es lo que le dice a la iglesia de Jesucristo. Si no tienen autoridad, ahora vete en mi nombre y échalos. Pon las manos en los enfermos y sanarán. Porque somos una extensión de las manos de Jesús. Por eso nos dio esta encomienda. Ese en mi nombre echarán fuera demonios, te vuelvo a repetir por si a alguien le ha quedado alguna duda, no era para los paganos. Jesús nunca se refirió a que tú y yo tenemos que ir ahora a echar los demonios de aquellos que no quieren nada con Jesús, que no le han entregado su vida a Jesús y no quieren nada con Jesús. Nunca te pidió el Señor hacer algo así. Jesús nos mandó echar los demonios de los que en verdad quieren con Él. Y le dicen, yo quiero contigo, Señor. Quiero que tú seas mi Señor y quiero que tú seas mi sanador y mi libertador. Esta mujer de la que os he hablado no estaba en una discoteca. Estaba en la iglesia cuando Jesús llegó. A veces creemos que tenemos que ir, o hay cristianos que piensan que echarán fuera demonios son para los que están ahí en las discotecas, como si los demonios estuvieran en las discotecas, ¿verdad? Quiero decirte que Jesús no encontró ningún demonio en ninguna discoteca. Con todos los demonios que se encontró eran en los cuerpos de los suyos y en las sinagogas. ¿Qué te parece? Cuando uno quiere de verdad entender el Evangelio por revelación del Espíritu Santo, todo está tan claro. Todo está tan fácil de entender. No sé de dónde sostienen que nosotros tenemos que ir por ahí de cazavampiros a personas que no quieren nada con Jesús. Cuando Jesús marcó claramente, entro en las sinagogas y los demonios se me manifiestan, son mi pueblo, están oprimidos, pero yo tengo la unción de traerles la libertad a mi pueblo. Porque la liberación es el pan de los hijos. Amén. Ignorar esta verdad es lo que ha ocasionado que cientos y miles de congregaciones alrededor de todo el mundo estén atadas. ¿Por qué? Porque la mente de la cabeza de la congregación del pastor
Un demonio ni le entra en la cabeza en él. Yo siempre le digo al Señor, si alguna vez te he abierto la puerta y he dado lugar a Satanás en algo, sácalo rápido. Porque yo he entendido en mi propia vida lo que es el poder de abrirle la puerta al diablo, callarte y luego aquel ahí dentro, no solo está él, le abre la puerta a 200 más. La liberación es el pan de los hijos y no entender esto ha ocasionado opresión. Atados, pastores, atados a odios, a resentimientos, a celos, a contiendas. Y como ellos piensan que Satanás no puede estar dentro de ellos, o que un espíritu de rencor no puede estar en ellos, o que el alma no le ha quedado en un momento clave de la vida devastada y han dado lugar a Satanás, pues entonces Satanás los mantiene atados y ellos mantienen atados a toda la congregación. Mi vida fue un verdadero tormento así. Hasta los 25 años. Entregué mi vida a Jesucristo con 8 años. Gloria a Dios que todo lo que he vivido sirve hoy para tener la compasión que tengo por las personas que viven lo que yo he vivido y la misericordia que Dios me ha dado por esta gente. Pero en verdad, viví mal. Con 8 años yo ya tenía pensamientos de suicidio. Si hablas con cualquier persona que se ha intentado suicidar, en el 99% de los casos te va a decir que oía voces. ¿Cómo las oía yo? Pero en mi congregación no entendían de ministerio de liberación. No entendían de demonios. No entendían de Satanás y mucho menos que una niña pudiera tener demonios. Con 20 años le volví a decir al Señor, desesperada, entra en mi corazón, porque yo ya pensaba que no era ni salva. No podía caminar en la vida bien, no avanzaba, todo era para atrás. Con 20 años le volví a decir al Señor, por favor, entra en mi corazón genuinamente, eres mi Señor, eres mi Salvador, sácame de este infierno. Pero lo único que escuchaba es, no tienes que pecar, ya lo sé cómo lo hago. Hasta que a los 25 años Dios cruzó una persona en mi camino y me habló de la liberación. Y me dijo, hay una iglesia donde ministran liberaciones, hay una iglesia donde el pastor de la iglesia cree que la liberación es el pan de sus hijos y que este pastor ministra liberación a toda la congregación. Y ahí me fui. Ese día supe verdaderamente lo que es el mundo espiritual. Ese día supe que los demonios existen. Pero ese día también tuve mi pan de vida. Y aunque yo había entregado mi vida a Jesucristo hacía muchos años, la libertad de la vida en abundancia me vino en ese lugar a los 25 años. Gloria a Jesús que pone lugares como ese, donde los pastores saben entender, puedo estar atado y no voy a atar a la congregación. Porque la liberación es el pan de los hijos, amén. En esta iglesia yo creo que en verdad es imposible que alguien nos venga a engañar, ¿verdad? Con todo lo que vivimos aquí en Primicias, ¿verdad? Ahora decirme una cosa. La boca de ese hombre que el viernes me decía, te odio. ¿En verdad alguien puede pensar que era ese hombre? Ese hombre me ama. Siempre me ha tratado súper bien. Me ha tratado con un amor. Yo veo en sus ojos que me estima. Pastora, cuando me acerco a él. Ese hombre entregó su vida a Jesucristo genuinamente. Ese hombre venía a las liberaciones, aquí a los llamados y me decía, pastora, ora por mí, yo quiero ser libre. Pero el viernes el Espíritu Santo me dijo, vete y públicale la libertad. Lo que yo no sabía era que ese hombre estaba en ayuno, buscando a Dios con todo su corazón. ¿Es cristiano? Sí. Cuando yo fui y le toqué, solo fue el toque de la unción sobre él. ¿Dónde están los ujieres que me ayudaron? Que pueden testificar. Que decía de todo menos bonito, yo soy el que soy. Pero si no te has leído ni la Biblia para saber que Dios dice yo soy el que soy. Pero había alguien que dentro de él sabía.
imitar al yo soy el que soy. Te odio. No me odias. El espíritu inmundo que está operando ahora en tu boca me odia. Y gloria a Dios que me odia. ¿Cuántos se atreverían a decir que ese hombre no ha entregado su vida a Jesús? Cuando uno no entiende las cosas es más fácil decir eso que decir ese hombre entregó su vida genuinamente a Jesús y Jesucristo vino el viernes y lo libertó. Y sucedió como en los Hechos de los Apóstoles, lo mismo. ¿Queréis ser sinceros delante de Dios y valientes? ¿Cuántas personas hay aquí a las que Jesucristo nos ha libertado? Porque yo ya lo dije. Nos ha libertado con manifestaciones y todo. ¿Tú te pondrías en pie? Una iglesia valiente de Jesucristo, ¿te pondrías en pie? ¿Puedes mirar a tu alrededor? ¿Habéis visto cuántos libertados por su libertador Jesucristo? ¿Cuántos? Mira, para la gloria y la honra de Dios, 2 pastores ahí levantados. ¿Habéis visto cuántos? ¿Cuántos seréis cristianos? ¡Todos! Todos éramos cristianos cuando Jesucristo pasó por nuestra vida y nos libertó. Ya podéis sentaros y gracias a Jesús por esta gran liberación. Vamos a darle un aplauso a Jesús, ¿amén? No es una deshonra. Hay que comenzar a romper todo esto, amén. Hay que comenzar a quebrar estas estructuras mentales que hay en la gente. El viernes vino un muchacho aquí nuevo que decía que un día que se manifestó en su iglesia le hicieron la vida imposible porque ya le trataron como si fuera el endemoniado gadareno. Pues gloria a Dios que aquí estamos muchos gadarenos, amén. Luego este gadareno fue un gran evangelista. Amén. Pero qué lástima de ignorancia, dejaron al chico yo creo que peor, porque ahora sigue con el demonio dentro y encima con el rechazo. Toma. La obra perfecta de Satanás, voy a hacer que se manifieste aquí, en una iglesia tan religiosa que encima lo van a tachar de gadareno. No es a eso a lo que Dios nos ha llamado y un día todos, no solo pastores, líderes, todos vamos a tener que dar cuentas delante de Dios de lo que has hecho con lo que te ha sido entregado. Y para terminar, ¿cómo entran estos demonios en las vidas de las personas? Quiero decirte que algunos, cuando tú le hiciste esa oración, ¿cuántos recuerdan esa primera oración de fe? Yo la recuerdo. Cuando tú hiciste esa oración de fe, esos demonios ya estaban dentro. Igual que las maldiciones. Ya estaban dentro, no es que vinieron a morar en ti cuando entregaste la vida a Jesús. Los demonios tampoco aparecieron en la tierra con Jesús y desaparecieron con Jesús. Los demonios están desde el Antiguo Testamento, ahí atormentaba un espíritu a Saúl. Muchos de esos espíritus ya estaban en ti. Lo único que hay que hacer es, como he dicho, tomar ese beneficio, apropiarte de ese beneficio. ¿Cómo? La primera clave, comienza a caminar en el espíritu. Nadie que vive en la carne va a tomar el beneficio de la cruz de la liberación, porque te van a sacar uno y te van a entrar 8, el que salió y 7 más que vinieron con él luego. Otros entraron por el pecado. El pecado, y sobre todo, atiende bien a esto, el pecado consentido en una vida. No te estoy hablando de que yo peco ocasionalmente y me siento re mal y le pido perdón al Señor y le digo yo más, nunca quiero hacer eso, perdóname y ayúdame. Estoy hablando del pecado consentido en la vida. El que empezó a beber secretamente, ¿verdad? O para que sus padres no se enteren, para que su esposo no se entere y comienza a beber. Y bebe una vez, y bebe 2 veces, y bebe 3 veces, pero a la cuarta el vino la ha afectado de una manera diferente. Y a la quinta le ha afectado aún peor. Y un día se emborrachó. Si dejas a la noche la puerta abierta de tu casa, tal vez no entra un ladrón, pero como la dejes día sí, día también, terminarán robando tu casa. Así es con Satanás. Tal vez la primera vez que bebiste no entró un demonio, pero Dios te dice, no le des lugar.
Y un pecado consentido en una vida trae lugar, abre la puerta a Satanás. Cuando te quieres venir a dar cuenta, estás atrapado, atrapada en el alcohol. En el Antiguo Testamento se nos cuenta que Saúl era atormentado por un espíritu inmundo. ¿Por qué? Por pecado. Y en el Nuevo Testamento se nos cuenta que Judas, el que andaba al lado de Jesús, fue por el pecado de Judas que Satanás se metió en él para traicionar al Señor y luego llevarlo al suicidio. Atiende esto, Judas era ladrón. Judas no se hizo ladrón el primer día que robó en la bolsa, ese día pecó. Pero volvió a pecar y volvió a robar, volvió a pecar y volvió a robar, volvió a pecar y volvió a robar. Y un día ya no le sirvió con robar y entregó al maestro. Abrió la puerta a Satanás, dice la Biblia que Satanás entró en él. ¿Cómo? Por el pecado, por un pecado consentido. Y ese espíritu que entró en Judas lo llevó al suicidio. Tú y yo no estamos libres. Puertas abiertas con la televisión. Siempre te digo, siempre te enseño, ojo con lo que tus ojos ven. Acuérdate que el Espíritu Santo vive dentro de tu cuerpo. Y tú no puedes darle apertura a todo lo que tú quieres, porque eres templo del Espíritu Santo. Otra cosa es que Satanás siempre va a estar enviando ataques a tu vida. Satanás una y otra vez va a estar atentando contra mi vida, una y otra vez, para ver si le abro la puerta. Y hay de aquel que piense, yo nunca. Guárdate del orgullo siempre, amén. Es mejor decir, puedo ser yo, que ser tú y no enterarte. La falta de perdón, una puerta abierta al abismo de demonios. Sabemos que la falta de perdón es capaz de producir enfermedades en el cuerpo, dicho por la gente que no cree en Jesucristo. La falta de perdón enferma tu cuerpo. Ahora yo te lo voy a traducir a la manera de la Biblia. La falta de perdón atrae a los verdugos. ¿Qué dice Dios? Eres entregado a verdugos. Yo mismo te entrego a verdugos. ¿Qué sucede con la falta de perdón? Que en tu alma abres una puerta a Satanás. Y Satanás entra y comienza a amargarte y genera odio y genera resentimiento. Y de pronto estás completamente atado. La última puerta de la que quiero hablar son las maldiciones que están puestas en los 10 mandamientos. Yo maldeciré. Es Dios mismo que visita la maldad de los padres en los hijos. Quiere decir que mis padres han pecado y yo voy a ser consecuente, de alguna manera, ¿esto me va a afectar para la salvación? Por supuesto que no. Lo que mis padres hagan será de ellos y Dios. Pero es verdad que hay espíritus, como os he dicho, personas que la abuelita tenía diabetes, la mamá tiene diabetes, tú tienes diabetes y te nació un hijo y le detectaron diabetes. Y viene el médico y te dice, pero si la diabetes no se genera por decir diabetes, una enfermedad, ¿de acuerdo? Pero cualquier otra que no hay vamos a decir, en la ciencia no se puede demostrar que esa enfermedad corra de padres a hijos. ¿Pero por qué corre? Porque en la ciencia no, pero en la palabra de Dios sí corre. De padres a hijos. Es como los ocupas. Te lo voy a explicar como Dios me explicó a mí. El dueño de una casa es dueño por derecho legal. Ahora, ¿pueden venir ocupas a esa casa? ¿Pueden venir? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el dueño? Sacarlos para la calle. ¿Las maldiciones son para ti? No. Jesucristo las quebró aquí en aquella cruz, haciéndose él mismo colgado allí en aquel madero maldito. Sí. Pero porque eso sucedió, ¿ya más nunca hay una maldición en tu vida? No. Ese es el error. Porque entonces díganle a María por qué el beneficio inmediato de la cruz no fue una sanidad para ella. Entonces díganle a José por qué el beneficio inmediato no fue la rotura de la ruina. Y díganle a Andrés por qué seguía luchando con espíritus inmundos, porque su pastor no sabía ni que existían.
Sí. Tú puedes venir a Jesucristo y haberle dicho, Señor, te quiero como Señor y Salvador. Y en ese mismo momento no se han roto las maldiciones. Esta es la verdad de Jesús, que te ha dado el poder y la autoridad para romperlas. Pero no se han roto porque vengan del aire. Tienes que apropiarte de esa ruptura, amén. Satanás puede encontrar en esas maldiciones un derecho legal en tu pecado. Te voy a explicar. Mi tatarabuela en aquel tiempo ya tuvo hijos fuera del matrimonio, era una persona promiscua. Y mi abuelita cayó de lo mismo y abortó. Y entonces mi mamá cayó en lo mismo y también abortó. Hay una maldición generacional en tu línea, ¿verdad? Si tú guardas tu vida en santidad, no va a poder tocarte. El Espíritu de Dios te va a llevar a toda verdad y te va a llevar un día a decir, yo rompo con esa maldición. Yo rompo con esa maldición. Pero, ¿y ahora qué sucedería si tú, como cristiano, en lugar de vivir en el Espíritu, vives en la carne y empiezas a fornicar aquí y fornicar allá? Pues que un día puedes quedar embarazada y Satanás encuentra un derecho legal en tu pecado para dar continuidad a la maldición. No es que se invalida lo que Jesús hizo por ti, es que tú no supiste tomarlo. No supiste comenzar a caminar en el Espíritu y romper aquello y decir, eso forma parte de mi linaje, no mío. ¿Hemos entendido? Completamente. Acordaros que hay un examen, ¿amén? La finalidad de Satanás es destruirte. Pero Jesús nos dijo que en la cruz Él quitó toda autoridad sobre nosotros, a Satanás. Así que vamos a renunciar. Yo te voy a pedir que tú pases a este lugar, si en verdad no lo hagas porque alguien te puede ver, porque qué van a decir si no. Hazlo si en verdad en tu corazón quieres renunciar a cosas que el Espíritu Santo ha puesto en ti, que te ha traído a la memoria, o quieres renunciar a cosas que sabes que se están repitiendo una y otra vez en la vida, en la línea generacional de tu familia. ¿Quieres renunciar a espíritus inmundos que te han estado atormentando en los sueños? Hay un tipo de espíritu que atormenta muchísimo pueblo y es este. No sabes si estás dormido o estás despierto, pero estás paralizado y quieres reprenderle y no puedes. Son espíritus que operan en la noche y por alguna razón te están oprimiendo. Acuérdate que esto es muy importante. Perdonar. ¿De acuerdo? No puedes estar aquí en las primeras filas si hay resentimiento en tu corazón hacia alguien, si hay falta de perdón, porque ahí esos demonios van a estar ahí tranquilos destruyendo tu vida. Yo te pido, Espíritu Santo, comienza a convencer a todas estas personas de pecado, de justicia, de juicio. Comienza a convencerlos. Comienza a moverte aquí, porque hoy es un día de gran liberación. Ahora vas a repetir conmigo, amén. Yo te pido perdón, Señor, por cada pecado que he cometido, por los pecados que he consentido en mi vida y que han abierto una puerta a Satanás. Perdóname, Señor, si he dado lugar a Satanás en el ocultismo, si en algún momento de mi vida jugué a la ouija, toqué la brujería, la hechicería, el tarot, la lectura de manos, si hablé o consulté con muertos, perdóname. Perdóname si participé de la idolatría. Dile, perdóname si consagré mi vida a demonios o fui consagrado cuando era niño. Perdóname, Señor. Perdóname cuando he participado en chismes, en murmuraciones, en críticas. Perdóname si he hablado mal contra alguien mintiendo. Perdóname, Señor.
Perdóname si escuché o vi cosas que no te agradan y abrí la puerta a Satanás con esto y le di lugar. Perdóname, Señor. Si en mi casa he consentido el anatema. Anatema es todo aquello que es destinado a ser destruido. Y destinado a ser destruido es aquel que lo posee también. Dile al Señor, perdóname si he consentido en mi casa el anatema, cosas que no te agradan. Perdóname, te prometo que voy a ir a casa y voy a sacarlo. Espíritu Santo, yo te pido ahora que en las mentes de ellos hables del anatema en sus hogares. Dile, dame la sabiduría para saber si no te agradan los objetos que hay en mi casa, yo no lo sé, para poder sacarlos fuera. Dile si he dado lugar a la amargura, si fui víctima del rechazo, del abandono de mis padres, de alguno de mis padres, de mi familia, de la justicia. Y mi corazón se llenó de odio y amargura. Perdóname, Señor. Vas a empezar a toser, vas a empezar a bostezar, te va a venir una salivación a la boca. Todo esto es normal porque todos esos demonios están saliendo fuera, amén. Así que gózate con Jesús. Dile si he dado lugar a la falta de perdón a causa de la traición, porque me fallaron, porque me rechazaron, no me abandonaron. Yo perdono a estas personas. Han hablado contra mí, me hicieron injusticias, lo sé, Señor. Se han levantado para destruirme. Muchos de nosotros hemos vivido cosas así. Aún han deseado mi muerte y mi mal, pero dile al Señor, yo les perdono y les dejo libres. Aún la persona, si la persona que te ofendió está viva, saca el nombre por la boca y dile, Padre, yo bendigo, y di su nombre a esta persona. La bendigo y le deseo la bendición, la paz. La dejo ir en paz. Ya no será tormento más nunca en mi vida, ni en mis pensamientos, ni en mis sueños. Y ese odio que yo lo tenía, yo renuncio a él y lo echo fuera de mi vida. Si robé, dile al Señor, si robé o te robé a ti con los diezmos, perdóname, Señor. Si cometí injusticias con alguien y puedo restituir, por favor, ayúdame a restituir. Pero no quiero cargar sobre mi vida maldiciones. Dile, si en mi vida arrastro cualquier tipo de maldición generacional que me viene por herencia, enfermedades de herencia, pecados de herencia, yo renuncio, di conmigo, yo renuncio a todas estas maldiciones. Yo me apropio del beneficio de Jesús, que Él ha roto la maldición por mí. Renuncio a todos esos pecados, a todas esas enfermedades, pues ahora mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dile, porque siento en mi espíritu que hay familias que han sido azotadas con el cáncer. Dile, yo renuncio a ese cáncer y a mí no me toca, porque yo soy templo del Espíritu Santo y voy a cuidar el templo. Ahora toma profundamente aire y sopla con fuerza. Sopla con fuerza. Ahí están saliendo. Ahí estás siendo libre porque Jesús dice que eres libre. Ahora nosotros vamos a orar por ti, amén. Venimos a echar fuera todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús, espíritus de rechazo, espíritus de odio, espíritus de brujería, hechicería, idolatría, espíritus de error. Salís fuera. Si estabas en el vientre de la madre, ese demonio que entró en el vientre de la mamá y entró en ti cuando eras embrión, se va fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera en el nombre de Jesús. Si participaste de vudú, si participaste de sacrificios de animales, con sangre, has hecho pactos con sangre, nosotros quebramos todos estos pactos y ordenamos esos demonios te abandonen ahora y salgan ¡fuera! ¡Fuera! Si permitiste que hicieran riegos sobre ti o rezos, dile al Señor, yo permití estos riegos, estos rezos. Yo te pido perdón, Señor. Y ahora renuncio a estos demonios y nosotros tomamos autoridad y ordenamos todos estos espíritus salgan ¡fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Si practicaste la lectura de las manos, jugaste con el tarot,
Ahora, todos esos espíritus de ocultismo, yo los mando salir fuera, 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 en el nombre de Jesús. Espíritus de violencia que han estado atormentando tu vida. Espíritus de muerte que han estado atormentándote, hablándote al oído con suicidio. Espíritus de asesinato, espíritus de odio que te han atormentado con violencia. Estos espíritus se van fuera, ¡Fuera! ¡Fuera! en el nombre de Jesús. Ahora tomamos toda autoridad dada por Dios en los cielos y en la tierra y declaramos que establecemos sobre cada vida la libertad de Cristo, porque Él ha venido a hacerte libre. Ahora